Ahora mismo, en este preciso instante, hay un objeto fabricado por manos humanas viajando solo a través de la oscuridad interestelar a más de 61.000 kilómetros por hora. No está en órbita. No está esperando instrucciones. No está frenando. Simplemente sigue, y sigue, y sigue. Se llama Voyager 1. Tiene el tamaño de un automóvil pequeño. Pesa 827 kilogramos. Fue lanzada en 1977, cuando no existía Internet, cuando los teléfonos tenían cable, cuando nadie en la Tierra podía imaginar lo que este pequeño objeto plateado llegaría a hacer. Y ahora, casi 50 años después, está más lejos de la Tierra que cualquier cosa que la humanidad haya construido jamás. Más de 23.000 millones de kilómetros, en territorio que ningún instrumento humano había tocado antes, en un silencio tan absoluto que hace que el concepto de silencio pierda significado, y se está muriendo. No dramáticamente, no con una explosión, con algo peor, lentamente, apagándose, instrumento por instrumento, vatio por vatio, hasta que un día llegará una señal desde la Tierra y no habrá nada al otro lado que responda. Lo que pasa antes de ese momento es la historia más solitaria que el universo ha producido jamás. Para entender lo que es Voyager 1 ahora mismo, tienes que entender lo que fue cuando comenzó. El 5 de septiembre de 1977, un cohete Titan Centaur despegó desde Cabo Cañaveral con una misión que en ese momento parecía ambiciosa pero comprensible: sobrevolar Júpiter y Saturno, tomar fotografías, medir campos magnéticos, estudiar lunas. Una misión de reconocimiento planetario. Algo que los ingenieros podían calcular, planear y controlar. Lo que no podían controlar era lo que sucedería después de que Saturno quedara atrás. Porque nadie había calculado que Voyager 1 seguiría funcionando tanto tiempo. Nadie había diseñado una misión para el espacio interestelar, porque en 1977 el espacio interestelar era abstracción, era teoría, era algo que existía en los libros, pero no en los presupuestos de la NASA. Y sin embargo, aquí estamos, 50 años después, rastreando una señal de radio que tarda más de 22 horas en llegar desde donde está Voyager 1 hasta las antenas del Deep Space Network en la Tierra. 22 horas. Viajando a la velocidad de la luz. Eso debería darte la escala de todo lo que viene después. Colócate ahí. Cierra los ojos por un segundo e imagina que estás flotando justo al lado de la nave. No hay ventanas. Pero no importaría porque no habría nada que ver. La oscuridad del espacio interestelar no es la oscuridad de una habitación sin luz. Es la ausencia de cualquier fuente de fotones en cualquier dirección relevante. Las estrellas existen, sí, pero están tan lejos que su luz combinada es menos que la luz de una luna nublada en la Tierra. Si flotaras afuera de Voyager en este momento y miraras en todas direcciones, verías puntos de luz estáticos, fríos, sin parpadeo, sin atmósfera que los distorsione, perfectamente nítidos y perfectamente inalcanzables. Y el sol. Podrías encontrar el sol si supieras dónde mirar. Pero ya no sería el sol que conoces. Sería una estrella. Brillante todavía, la más brillante del cielo, pero una estrella entre estrellas. No hay calor que puedas sentir desde él. No hay viento solar que llegue hasta aquí con suficiente fuerza para importar. Voyager 1 cruzó la heliopausa, el borde donde el viento solar se detiene y el espacio interestelar comienza en agosto de 2012. Fue el primer objeto humano en hacerlo. Y cuando cruzó ese umbral, los instrumentos registraron el cambio. La densidad del plasma aumentó de golpe. El ambiente cambió. Las reglas cambiaron. Voyager 1 dejó de estar en el sistema solar, en el sentido físico profundo del término, y entró en algo para lo que no teníamos nombre real hasta que ella llegó ahí. Pero aquí está el problema. El espacio interestelar no es simplemente vacío. Es vacío con carácter propio.
Y ese carácter es hostil de formas que la física tardó décadas en comenzar a describir. La temperatura en el espacio interestelar ronda los menos 270 grados centígrados, 1 grado y fracción por encima del cero absoluto. El cero absoluto es el punto en que el movimiento molecular se detiene completamente, el límite físico más bajo que la termodinámica permite. Voyager 1 opera a 1 grado de ese límite. Los materiales se comportan diferente a esas temperaturas. Los metales se vuelven quebradizos. Los lubricantes se solidifican. Los semiconductores cambian sus propiedades. Cada componente de la nave fue diseñado para sobrevivir a eso, pero diseñado en los años 70, con tecnología de los años 70, para una misión que nadie esperaba que durara 50 años. Los ingenieros de la NASA que trabajan con Voyager 1 hoy tienen un problema que ninguna escuela de ingeniería espacial enseña: cómo operar una nave cuya documentación original está en papel, cuyos diseñadores originales ya no están disponibles y cuyos sistemas fueron programados en un lenguaje de computadora que prácticamente nadie usa desde hace 30 años. En 2023, Voyager 1 comenzó a enviar datos corruptos. La Tierra recibía señales, pero los datos de telemetría no tenían sentido, números que no correspondían a ninguna medición real. Durante meses, los ingenieros trabajaron para entender qué estaba fallando en una nave a 23.000 millones de kilómetros de distancia, con un retraso de comunicación de 45 horas por ida y vuelta. Cada comando enviado tardaba 22 horas en llegar. Cada respuesta tardaba otras 22 horas en volver. Un diagnóstico que en la Tierra llevaría minutos tomaba días. Eventualmente encontraron el problema: un chip de memoria dañado en el computador de vuelo. Una solución fue desarrollada, enviada y funcionó. Voyager 1 volvió a enviar datos coherentes, pero ese chip dañado no fue el fin de nada. Fue el primer síntoma visible de un proceso que ya no tiene marcha atrás, pero se pone peor. Voyager 1 funciona con 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos, RTGs, por sus siglas en inglés. No paneles solares, porque a la distancia donde está Voyager, la luz solar es 10.000 veces más débil que en la Tierra, completamente insuficiente para generar energía útil. Los RTGs convierten el calor producido por la desintegración del plutonio 238 en electricidad. Son elegantes, silenciosos, sin partes móviles y extraordinariamente longevos. Pero el plutonio 238 se desintegra. Esa es su naturaleza. Cada año que pasa genera aproximadamente 4 vatios menos de los que generaba el año anterior. Cuando Voyager 1 fue lanzada en 1977, sus RTGs producían alrededor de 470 vatios. Hoy producen menos de 250 y siguen bajando. Para poner eso en perspectiva, 250 vatios es menos que lo que necesita un secador de cabello para funcionar. Con esa energía, Voyager 1 tiene que alimentar sus computadoras, sus sistemas de comunicación, sus instrumentos científicos y los calentadores que mantienen sus componentes electrónicos por encima de temperaturas que los destruirían instantáneamente. Los ingenieros de la NASA llevan años tomando decisiones imposibles. Apagar instrumentos para redirigir energía a los sistemas críticos. Sacrificar capacidad científica para mantener viva la comunicación. Cada decisión es una pequeña muerte de alguna parte de la misión. Una amputación para mantener el corazón latiendo un año más. Y aquí es donde todo cambia. Porque la pregunta no es si Voyager 1 va a morir. Eso ya está decidido. La física lo decidió hace décadas y no hay apelación. La pregunta es ¿cuándo? ¿Y qué significa ese cuándo? ¿Y qué queda después? Los estimados actuales sugieren que alrededor de 2025 o 2026, la NASA tendría que apagar otro instrumento científico para mantener la comunicación activa. Alrededor de 2030, la energía disponible podría ser insuficiente para mantener la señal de radio lo suficientemente fuerte como para llegar a la Tierra.
Y en algún punto entre ahora y mediados de la próxima década, dependiendo de qué sistemas fallen primero y en qué orden, Voyager 1 enviará su último dato, su última señal, su última prueba de que todavía existe. Y luego el silencio. No un silencio dramático, no una explosión final. Simplemente, la señal deja de llegar. Los operadores en las antenas del Deep Space Network escuchan durante días, semanas, con la esperanza de que sea un problema temporal, una anomalía. Pero las anomalías se resuelven. El silencio permanente no. Ese día llegará. Probablemente dentro de esta década. Y entonces Voyager 1 seguirá viajando, en silencio absoluto, sin que nadie en la Tierra pueda saber dónde está, qué está encontrando, si sigue intacta o si fue destruida por alguna colisión microscópica que ningún instrumento registró porque ya no había instrumentos funcionando. Seguirá durante millones de años. Eso es lo que nadie menciona cuando habla del fin de Voyager 1, que el fin de las comunicaciones no es el fin del viaje. Es solo el fin de nuestra capacidad de escucharlo. En aproximadamente 40.000 años, Voyager 1 pasará a menos de 2 años luz de una estrella llamada AC Plus 79 3888, una enana roja en la constelación de Jirafa. No la alcanzará. Simplemente pasará cerca, en términos astronómicos, y luego continuará hacia la oscuridad del otro lado. Ningún ser humano vivo hoy estará aquí para verlo. Ninguna civilización puede garantizar que existirá en 40.000 años para registrarlo. Y en más de 296.000 millones de años, Voyager 1 completará una sola órbita alrededor del centro de la Vía Láctea. En ese tiempo, el Sol habrá agotado su combustible, se habrá convertido en una gigante roja que habrá engullido la Tierra y luego se habrá colapsado en una enana blanca que se enfriará durante eones. La humanidad, si existe para entonces en cualquier forma reconocible, estará en algún lugar que no podemos imaginar desde aquí. Pero Voyager 1 seguirá viajando. Esa ni siquiera es la peor parte. La peor parte es el disco. Voyager 1 lleva consigo algo que ningún otro objeto humano lleva. Carl Sagan y un equipo de científicos, filósofos y artistas diseñaron un disco de oro que fue montado en la nave antes del lanzamiento. El disco de oro de las Voyager contiene sonidos de la Tierra, lluvia, viento, el canto de las ballenas, el llanto de un bebé, música de Bach, de Beethoven, de Senegal, de los Andes. Contiene imágenes de la anatomía humana de 1906, las matemáticas, de la geografía. Contiene saludos en 55 idiomas. Contiene una fotografía de una mujer embarazada. Carl Sagan describió el disco como un mensaje en una botella lanzado al océano cósmico. Una esperanza de que en algún punto, en algún lugar del universo, en algún momento imposiblemente lejano, algo con la capacidad de reconocer información codificada, lo encuentre y entienda que una vez existió algo en el universo que quiso ser conocido. Eso es lo más humano que cualquier objeto hecho por humanos ha hecho jamás. Y también es lo más desesperado. Porque Sagan sabía, y todos los que trabajaron en ese disco sabían, que las probabilidades de que alguien lo encuentre son infinitesimalmente pequeñas. El espacio interestelar es casi perfectamente vacío. Voyager 1 podría viajar durante millones de años sin acercarse a nada lo suficiente como para ser interceptada. El disco de oro podría existir para siempre, intacto, preservado por el vacío perfecto del espacio, llevando consigo el llanto de un bebé que lleva muerto miles de millones de años, y que nadie jamás escuchará. Y aún así lo hicieron, aún así pusieron ese disco ahí. Voyager 1 no es solo una sonda, es un argumento que la humanidad hizo en 1977 y que sigue haciendo en silencio mientras la nave viaja hacia la oscuridad a 61.000 kilómetros por hora. El argumento dice que existimos, que pensamos, que quisimos saber, que miramos hacia el universo y en lugar de encogernos ante la escala imposible de todo lo que hay afuera,
decidimos lanzar algo, lo más lejos que podíamos, con lo mejor que teníamos, sin garantía de que importara. Cuando esa señal finalmente se apague, cuando el último vatio se agote y el último bit de datos viaje su último camino hacia la Tierra, no terminará la misión de Voyager 1, terminará nuestra capacidad de escucharla. Pero la nave seguirá, y el disco seguirá, y el llanto de ese bebé, y la música de Bach, y el saludo en 55 idiomas seguirán viajando hacia una oscuridad que no tiene fondo conocido, hacia estrellas que no tienen nombre en ningún idioma humano, hacia un futuro tan lejano que el sol que hoy calienta tu cara ya no existirá para entonces. El universo no pidió que existiéramos. No diseñó ningún lugar seguro para nosotros. No colocó señales de bienvenida en el espacio interestelar. No garantizó que nada de lo que hacemos signifique algo más allá de los límites de este pequeño punto azul que orbita, una estrella mediana en el brazo exterior de una galaxia entre cientos de miles de millones. Pero ahí va Voyager 1 de todas formas. Somos la especie que lanzó un susurro al universo, sabiendo que el universo probablemente nunca respondería. Y lo hicimos de todas formas.